Estaba corriendo, ¿por qué estaba corriendo? Ya lo recordaba, esa silueta de esa mujer la reconocía, la abuela de Reinhard van Astrea, pero ¿cómo era posible que aún siguiera viva? Tenía que buscar respuesta alguna. Sabía que acudir de nuevo a la tienda de campaña podría darle sus respuestas. Llegando a la tienda de campaña a las afueras, vio a lo lejos llegar una tropa de soldados, heridos por la guerra causante que estaba ahora, pero en uno de esos caballos lo vio. En ese caballo cubierto por barro y sangre de los enemigos, había una figura que no brillaba, que no destacaba por un fulgor heroico ni por un resplandor divino, sino por la sombra que proyectaba. El hombre no era un caballero adornado con ideales, no era un santo ni un salvador, ni siquiera parecía un humano en ciertos instantes. Era simplemente un lobo castaño cuya mirada helaba más que cualquier filo, un hombre que cazaba sin detenerse, que abría carne y hueso con la naturalidad con la que otros respiran, un depredador que no distinguía gloria ni compasión en el movimiento de su espada. Donde otros luchaban por proteger, él cortaba para destruir. Donde otros caían en lágrimas, él avanzaba sin mirar atrás. Donde la guerra arrancaba el alma de todos, a él solo parecía alimentarlo. No era el héroe que se nombraba en cantos, no era la espada del dragón, no era la luz que los soldados buscaban entre la desesperación. Era otra cosa, algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, algo que incluso en las noches, entre hogueras apagadas, se susurraba con temor. Wilhelm Trias Astrea. El lobo plateado. El hombre que, en esta era, no se conocía por lo que había amado, sino por lo que estaba dispuesto a destrozar. Taisei no podía creerlo, ¿cómo era posible que él estuviera aún en la guerra? Su pregunta resonaba, pues su aspecto. Pelo semicastaño con tonos blancos, una persona con una vida ya pasada, con pequeñas arrugas. Se supone que la guerra semi-humana ya había pasado y de ahí la muerte de Teresia van Astrea, ¿cómo es posible que aún siguiera viva ella? Probablemente estuviera en estos hechos históricos donde aún sucedían. No, no lo era, la edad de Wilhelm lo confundía, había pasado algo en este mundo, había sido su existencia. Algo no cuadraba. Pero se le erizó la piel al ver lo que aquellos caballeros traían, era más gente, civiles, pero en las carretas se podía oler la podredumbre, había muertos, donde los padres cargaban a sus hijos entre sus brazos sin alma, solo huecos cuerpos diminutos. Lo único que se le ocurrió hacer fue caer al suelo, la bilis subía entre su garganta, no lo aguantaba, vomitar fue lo único que su cuerpo suplicaba a gritos, tal vez hace unos momentos su mente no procesaba el impacto colosal de esto. El vómito salió a borbotones. La bilis quemaba su garganta. Quería escupirlo todo. Cada cosa. Cada imagen. Cada olor. Todos lo miraban, preocupados. Aquellos soldados vieron a un niño indefenso entre la guerra, ver a un niño madurar entre la guerra era algo más terrible que podían concebir este mundo, la guerra no era un método de paz, eran números donde la mortalidad de las personas aumentaba considerablemente. Taisei lo único que se le ocurrió después de terminar, fue una cosa. Taisei, esto no es real, no, no lo es, ¿verdad? Si es real, entonces, por favor, un milagro, un milagro. No sé si hay un Dios, o lo que sea, pero alguien. Lo mismo que me trajo aquí, que me saque ahora, las manos se juntaron, los labios murmuraron palabras sin forma, un ruego, una súplica, una oración que no tenía destinatario ni eco, un sonido que se perdía en el vacío de la noche. Quería salir de allí, quería escapar de esa oscuridad, quería despertar en cualquier lugar que no fuera este. Pero no movió un solo pie, no levantó un solo dedo, no hizo nada más que esperar. Esperar que el cielo respondiera, esperar que alguien escuchara, esperar que el milagro llegara por sí mismo. El rezo no era fe, el rezo no era devoción, el rezo era pereza. Pereza de actuar, pereza de ensuciar las manos, pereza de enfrentar la realidad. Y aún así, siguió rezando, porque era más fácil que aceptar que no habría respuesta. Taisei, por favor, solo por favor, yo no quiero estar aquí. Las lágrimas salían de sus ojos, estaba llorando, llorando mientras sus manos caen en el barro, estaba furioso, estaba asustado de este mundo. Sus manos temblaban, tenía miedo de estar lejos de su casa, de su cómoda casa, de su familia, tal vez esto era su purgatorio, sí, para él lo era. Cuando ya no tuvo nada más que vomitar, cuando las lágrimas se mezclaban con el barro, fue entonces que sintió una mano en su hombro. Está bien, ya pasó, ven conmigo. Él simplemente se levantó y siguió a la mujer, ya no respondía al entorno, solo tenía miedo y quería un momento de esperanza para él. Después de caminar un largo rato con aquella mujer y entrar en una tienda de campaña militar, la mujer habló. ¿Sabes dónde están tus padres? Sus padres, al parecer su único familiar en este mundo era Fan Yao. Ella había muerto hace unos momentos, tal vez había robado el cuerpo de otra persona, tal vez no era él, estaba viviendo una vida que no era suya.
La mujer al escuchar el silencio, se puso de cuclillas para llegar a la altura de aquel pequeño niño. Teresía. Mi nombre es Teresía, ¿cómo te llamas? Taisei robóticamente volvió su mirada hacia ella, una mirada de incredulidad, susurrando sus palabras mientras la observaba lentamente. Taisei. La espada del dragón, aún recordaba ese capítulo de Wilhelm y Teresía, recordaba el título que le daban. A Teresía por su lado, se le notaba incómoda, odiaba ese nombre, era tratada a alguien heroicamente, solo quería ser tratada como igual, como humana. Su incomodidad se notaba al escuchar este nombre, ella lo sabía, pero trataba aún de mantener ese rostro de una madre, de alguien que cuidaría de su hijo, la delicadez de aquella mujer aún vigente a pesar de los años. Teresía. No es necesario llamarme con honoríficos, puedes llamarme Teresía. Taisei. Hola Teresía, me llamo Taisei, solo eso si tal vez el milagro no podían salvarlo, solo podía intentar aceptar en este mundo, en este cuerpo, en esta persona. No era sencillo. Taisei. ¿Qué es esta guerra? Teresía inclinó el rostro para mirarlo mejor. Sus ojos suaves, llenos de una compasión dolorosa, lo atravesaron con una ternura que solo una mujer que había visto demasiada sangre podía tener. Teresía. ¿Cómo has llegado hasta aquí, pequeño? Este no es un lugar para alguien de tu edad. Mientras trataba de poner una cara de tranquilidad ante la situación. Taisei abrió la boca para responder, pero nada salió. ¿Qué debía decir? ¿Que en realidad no era un niño? ¿Que en su interior tenía más años de los que ella podía imaginar? Ridículo. Para ella solo era un crío temblando, con los ojos demasiado grandes y las manos demasiado frágiles. Teresía. La guerra es un peso que ni siquiera los adultos deberíamos cargar, mucho menos un niño como tú. Sus manos se entrecerraron. Su voz era dulce, pero en ella se escondía una grieta profunda, la sombra de alguien que sabía que pronto sería devorada por el campo de batalla. Y a Taisei le dolió. Porque él sabía lo que el mundo no sabía aún, que la abuela de Reynard, la espada carmesí, no viviría mucho más allá de esta guerra. Por dentro, quería gritarle, quería advertirle, quería decirle que no debía salir a luchar. Pero sus labios apenas se movieron, incapaces de romper la ilusión. A los ojos de Teresía, él no era un joven que entendía demasiado. Era solo un niño. Un niño que debía ser protegido. Teresía. Quédate a dormir aquí por hoy mientras tus padres vuelven. Taisei. Mis padres están muertos. La cara de Teresía quedó avergonzada, un pequeño niño que había caído en esta guerra, sin una familia, no merecía nada de ello, lo único que se le ocurrió fue llevar a Taisei consigo a una cama próxima. Teresía. Duerme por hoy, ¿está bien? Él hizo caso. En poco tiempo, con el peso del mundo en sus hombros, sus últimos pensamientos mientras trataba de dormir era volver a ver a su familia, quien desearía ver el horror de la guerra por carne propia. Solo quería dormir, la pesadez cada vez era mayor, recordaba con cada respiración a su familia, recordaba las muertes en el campo de batalla, recordaba la flecha que atravesaba la cabeza de aquella mujer que lo llamó hijo. Taisei cayó dormido, mientras una lágrima de desesperanza aún caía por su ojo. Teresía Van Astrea, la santa de la espada. La espada de dragón lo miraba de reojo, un dolor punzante, como ver la muerte de aquel hermano que prometió protegerla con su espada, juró en ese momento que protegería a aquel niño de esta guerra. Estaba en un cuarto, al parecer alguien a su lado lo estaba llamando, al voltear vio a aquella mujer de pelo verde, rostro de delicadeza y ligereza. Fan Yao. Repite después de mí, Taisei. Mientras apuntaba a una hoja de papel. Estos no eran sus recuerdos. Aquella voz del niño continuó con una voz infantil y balbuceos. Taisei. Yo, Tais, no reconocía la letra alrededor del papel, una escritura de una cultura que no conocía. Se sentía familiar, nostálgico, como un lugar donde la tranquilidad próspera. Fan Yao. Así es, eres mi pequeño Taisei y un fuerte abrazo vino después de esas palabras, el sentimiento de amor maternal. Fan Yao. ¿Realmente te pareces a nosotros? Tal vez no entiendas mis palabras, pero recuerda. Siempre tienes que ser mejor que nosotros, mi pequeño Sei-chan. Alguien lo estaba moviendo, lo estaban intentando despertar. Taisei se levantaba lentamente con una lágrima recorriendo su mejilla, estaba llorando. Esos recuerdos que no eran suyos por alguna razón lo habían afectado. Al mirar arriba en esa noche con una pequeña vela alumbrando, después de despertar lentamente pudo ver a aquella persona de pelo plateado, alguien con aquellos ojos de ver a una presa, los ojos de un lobo que nunca descansaba. Wilhelm lo observaría con los ojos entrecerrados, no como a un niño, sino como a una pieza de un rompecabezas. Wilhelm, ¿dónde están tus padres? La autoridad de su voz era realmente un filo en estas sencillas palabras. ¿Por qué habría un niño en este lugar? No había dulzura ni ternura en esa mirada, solo una sospecha que pesaba como acero. Para Wilhelm, aquel pequeño era una anomalía en el lugar. ¿Cómo había llegado?
Se supone que los refugiados por la guerrilla habían estado en una tienda de campaña especialmente para ellos. Wilhelm, ¿tienes alguna persona que te cuide? Cada vez entrecerrando los ojos para escuchar una afirmación del niño. Taisei estaba nervioso, buscaba formas de decir algo con esa mirada que lo aterraba, no era tan valiente, ¿cómo podría ser valiente cuando venía de un mundo donde no se peligra la muerte? Lo único que se le ocurrió fue recordar lo anterior. Taisei, no tengo familia alguna, su cabeza se inclinaba hacia abajo, aún tenía serios recuerdos de aquella tarde sangrienta, aún podía sentir esa frescura de sangre entre sus manos cuando llegó al mundo, aún sentía esa sangre impregnada en su piel. La acidez de su bilis estaba subiendo a su garganta. Wilhelm no respondió de inmediato. Solo lo observó en silencio, tal vez esperando a que el niño prosiguiera con su historia o analizando qué hacer en tal situación. Taisei, yo no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa. Sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas, se veía como un niño indefenso, pero dentro de sí, deseaba volver a su mundo, había vivido en tan poco tiempo grandes impactos en su vida. Wilhelm cerró los ojos por un instante. No por ternura, sino para decidir qué hacer con aquel pequeño. No era un hombre acostumbrado a las palabras dulces, pero sabía que ese niño necesitaba a alguien más que un lobo en medio de la guerra. Wilhelm volvió a abrir los ojos y lo observó en silencio. El niño seguía temblando, sus palabras ahogadas entre sollozos. No había nada en él que le recordara a un soldado ni a un civil endurecido por la guerra. Era un cuerpo pequeño, frágil, como un pétalo arrancado de raíz. No suspiró ni negó con la cabeza. Simplemente se incorporó y habló con voz grave. Wilhelm, ven conmigo. Taisei dudó, pero la mirada del hombre no le daba opción. Se levantó a trompicones, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y lo siguió. La tienda vibraba con el ruido lejano del hierro, el murmullo de los heridos y las órdenes de los capitanes. Entre todo ese caos, Wilhelm caminaba con la misma firmeza de alguien que había atravesado 100 campos de batalla. El niño apenas podía seguirle el paso. Cuando al fin se detuvo, Wilhelm levantó la lona de otra tienda. Dentro, la luz de varias velas iluminaba a una mujer de cabellos rojos y ojos como aguas profundas. Estaba de pie junto a un camastro, atendiendo a un joven herido, su espada descansando contra la pared. Wilhelm habló sin rodeos. Wilhelm, ocúpate de él. Teresia levantó la mirada, primero a Wilhelm, luego al niño. Y su expresión cambió. Dejó de ser la de una guerrera en campaña, y se volvió la de alguien que, aún en medio de la muerte, aún recordaba cómo mirar con ternura. Teresia, oh, pequeño. Se acercó con paso lento, como si temiera asustarlo, y se puso de rodillas para estar a su altura. Teresia, no tienes que llorar más. Aquí estás a salvo. Con un pequeño abrazo cálido, Taisei sentía como sus lágrimas comenzaban a caer en silencio mientras su pequeño cuerpo temblaba, se comportaba como la apariencia que tenía en ese momento, a pesar de su edad mental, había sufrido horrores que solo había escuchado por medio de la historia de su mundo. Teresia, está bien, no te preocupes. Wilhelm-kun, ¿crees que puedas quedarte aquí para ayudar a atender a los heridos? Wilhelm asentía con la cabeza, sentía que el niño estaría bien con Teresia. Mientras Wilhelm se acercaba para recibir órdenes de cuáles heridos ayudar, Teresia tomaba de la mano al niño. Sabía que tal vez no era su madre, pero iba a consolarlo. Al llegar nuevamente a la tienda de campaña de Wilhelm y Teresia, Taisei había dejado de llorar, aún sus ojos se verían hinchados. Por su parte, Teresia llevaría a Taisei a sentarse en una pequeña silla frente a una mesa, ayudándolo a sentarse. Teresia, ¿tienes hambre? Ella transmitía aquella calidez en su cara, una sonrisa de alguien que solo quería ver el bien de otra persona más. Taisei, sí, tengo un poco de hambre, se sentía avergonzado, tal vez por comportarse como un niño de 4 años, una ironía más de aquel mundo tal vez. Teresia, bien, espérame un poco, iré por algo. En lo que voy por ello, ¿has aprendido a leer? Taisei, no, no entiendo la letra de este lugar, Teresia. Ya veo, espérame aquí entonces. Ten esto, puede ayudarte a dibujar. Aún mantenía esa voz cálida, mientras entregaba un papel y un pincel con tinta, para momentos después, salir de aquella tienda de campaña. Después de que se fue Teresia, Taisei comenzó a pensar en todo lo que había sucedido, había comprendido que había llegado a este mundo, así que intento recordar todo lo que sucedió, recordar esta época. Taisei, tal vez llegue a la guerra semi-humana. No recuerdo bien si por esta fecha murió Teresia, solo sé que fue a manos de la ballena blanca. La ballena blanca, una bestia como se hacía llamar en este mundo. Liberados y creados por Daphne, que fue considerada como la bruja de la gula, aquella mujer que vivió encerrada en un castillo, intentando saciar su hambre de sus propias creaciones. Taisei. Pero, solo soy un simple niño.
Al mirar alrededor encontró un espejo, mirando su reflejo vio todos sus detalles. Una complexión pequeña adecuada a un niño de 4 años, un cabello color verde limón, con ojos azulados, una piel un poco áspera, con una ropa holgada con un pantalón sencillo adaptada para el campo y un pequeño arete de color anaranjado con azul, con forma de reloj de arena. Taisei. Con que Taisei tocaba su cuerpo intentando rebuscar más cosas o detalles de aquel cuerpo pequeño. Al no encontrar nada más, decidió volver a aquella mesa, con esfuerzos, pudo sentarse. Taisei, tal vez, con manos temblorosas, arrancó un pedazo del papel que Teresia le había dado y, con torpeza, trazó unas pocas palabras. No buscaba escribir bonito ni completo, sino dejar un recordatorio para sí mismo, un ancla en medio del desconcierto. La muerte de Teresia Van Astrea. La culpa de Reinhard Van Astrea. La llegada de Natsuki Subaru, dentro de 15 años. Al mirar aquellas frases, sintió un escalofrío. Era apenas un niño en un campamento de guerra, y sin embargo, cargaba con secretos que aún no pertenecían a este tiempo. Guardó el papel contra su pecho como si fuera un amuleto. Por ahora, eso era todo lo que podía registrar, pero sabía que tarde o temprano tendría que descubrir qué lugar ocupaba él en esa historia. Guardó aquel papel en una bolsa de su pantalón para que nadie pudiera verlo. Momentos después entraría Teresia con un plato de comida sencilla. Teresia, intente no tardarme mucho, pero había un poco de gente. Ten come. El plato quedaría frente a Taisei, se le notó apetitoso al momento. Empezó a comer aquella comida de forma apresurada, tal vez era por el tiempo que había estado sin comer, tal vez incluso había estado sin comer desde hace mucho tiempo. Teresia, cálmate, no te van a arrebatar la comida. Una pequeña risita salió de aquella mujer. Taisei a comparación, se sintió avergonzado en el momento, intentando comer más despacio. Teresia, dime Taisei, ¿de dónde vienes? A pesar de que era una pregunta dulce a palabras de Teresia, era más una navaja para él, ¿de dónde venía? No lo sabía, pero tal vez decir algo mundano lo solucionaría. Taisei, vengo de un pueblo, uno pequeño, no lo recuerdo mucho. Se sentía incómodo con las preguntas, eran complicadas, así que intentó usar la inocencia con la que lo veían a su favor, para conseguir respuestas de este lugar, de esta guerra y intentar buscar un lugar donde vivir en paz. Taisei, ¿qué es esta guerra? Teresia sabía que a pesar de ser un niño, no era tonto, se podía ver la guerra a por millar, su familia probablemente había muerto por esto mismo. Lo único que se le ocurrió mientras el olor a metal, el barro y el olor a humo estaba en el lugar, solo podía responder con la delicadeza que ella tenía. Teresia, esto es una pequeña desigualdad, no deberías preocuparte por ello, ya no más. Una ironía como ninguna otra, sabía que era mentira, que no era verdad, pero aún así quería decirle que estaría seguro, salvo de todo este conflicto. Taisei, ¿por qué inició este conflicto? Intentaba mantenerse firme ante sus palabras, la comida podía apaciguar parte de esto, pero no completamente esa incomodidad de preguntar algo difícil. Teresia comenzó a acariciar su cabeza antes de decir aquella verdad. Teresia, verás, Taisei, hace muchos años, los humanos y los semihumanos vivían juntos. No siempre en paz, pero tampoco en guerra. Éramos diferentes, sí, pero aún compartíamos el mismo cielo. Hubo un tiempo en que la desconfianza creció. Un miedo aquí, un rencor allá, hasta que alguien encendió la chispa. Y cuando la chispa cayó sobre un bosque seco, todo ardió. Los humanos temían perder lo suyo, los semihumanos se cansaron de ser despreciados, y entonces la sangre comenzó a correr. Así empezó esta guerra, una guerra que parece no tener fin. No fue por justicia, ni por gloria. Fue por miedo, por orgullo, y porque nadie quiso escuchar al otro. Eso, pequeño, es lo más triste de la guerra. Empieza por algo pequeño, y termina por tragarse a todos. Eso era, una diferencia de razas, todo empezó por el desprecio de unos sobre otros, Taisei no quería preguntar más, tal vez era suficiente, la noche ya era tardía, había terminado de comer. Tal vez tendrían un poco de paz en un gran caos. Dentro de la tienda, Taisei notó algo extraño sobre una mesa. Pequeñas figuras talladas en madera. Eran simples, toscas incluso, pero tenían forma de animales, espadas en miniatura e incluso lo que parecía un caballo. Teresia, al notar la curiosidad del niño, sonrió con ternura. Teresia, Wilhelm-kun suele hacerlas cuando tiene un momento libre. Nunca lo admitirá, pero tiene buena mano con la madera. Dice que lo relaja, que le permite mantener firme su mente. Taisei tomó una de las figuritas, un pequeño lobo con las orejas puntiagudas. La talla no era perfecta, pero transmitía una fuerza silenciosa. En ese instante, comprendió algo. Incluso un hombre como Wilhelm, que miraba con ojos de lobo, encontraba refugio en algo tan sencillo como dar forma a un trozo de madera.
La noche caía sobre el campamento, y el murmullo de los heridos apenas lograba calmar el eco lejano de la guerra. Taisei estaba sentado dentro de la tienda donde Teresia atendía, con la vela iluminando su pequeño rostro. Ella le acariciaba suavemente el cabello, intentando transmitir paz en un mundo que no la conocía. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Un estallido afuera, seguido del repiqueteo metálico de armas. Los soldados comenzaron a moverse apresurados. El campamento estaba siendo atacado. Soldado. Infiltrados. Protejan las provisiones. Teresia reaccionó al instante, tomando su espada contra la pared. Teresia, quédate aquí, Taisei. No salgas. Su voz era firme, pero no alcanzó a disimular el apuro. Antes de que el niño pudiera responder, la mujer salió de la tienda, y el sonido del acero comenzó a llenar la noche. Taisei apretó los puños. Quería obedecer, pero sus piernas temblaban de miedo. El eco de los gritos, el olor metálico de la sangre que empezaba a colarse con la brisa nocturna, todo lo hacía retroceder hasta chocar con una mesa donde había pequeñas figuras de madera y un cuchillo de afilar. Fue entonces cuando la lona de la tienda se levantó de golpe. Un semi-humano entró, cubierto de barro y con los ojos enloquecidos. No era un soldado aliado. El intruso lo miró, y en un instante, sonrió con los dientes manchados de sangre, afilados como un tigre. Un rehén perfecto. Taisei intentó retroceder, pero el hombre ya lo había sujetado del brazo con fuerza. El agarre era como hierro, y el niño sintió como la desesperación lo ahogaba. El bandido lo empujó contra la mesa, mientras extendía la otra mano para tomar un cuchillo que estaba allí. Taisei, suéltame. Suéltame. Forcejeaban. El niño, en su desesperación, estiró los brazos, empujando con todas sus fuerzas aquel objeto metálico apoyado sobre la mesa. El filo de un cuchillo, en el tirón violento, terminó incrustándose en el costado del hombre. El semi-humano abrió los ojos de par en par. El gruñido que soltó se transformó en un gorgoteo. Un calor espeso salpicó las manos de Taisei. El hombre cayó de rodillas, y luego al suelo. La sangre se extendió como una sombra oscura bajo la luz de la vela. Taisei se quedó quieto, temblando. Su pecho subía y bajaba con violencia, las lágrimas nublaban su visión, y sin embargo veía claramente cómo los ojos del hombre se apagaban frente a él. Taisei. Y yo no, su voz se quebró, apenas un susurro. El cuchillo todavía estaba en el suelo, manchado de rojo. Su pequeño cuerpo se encogió, como si quisiera desaparecer, mientras sus manos temblaban empapadas en la sangre ajena. En ese instante, la lona volvió a levantarse. Wilhelm entró con la espada desenvainada, la mirada fría como acero. Vio al niño, vio al cadáver, y guardó silencio. Solo sus pasos resonaron al acercarse. Wilhelm se agachó, examinó de reojo el cuerpo, y luego dirigió sus ojos hacia Taisei. No eran los ojos de un verdugo ni de un protector. Eran los de un lobo que acababa de ver cómo un cachorro probaba por primera vez el sabor de la caza. Wilhelm, así empieza. Su voz fue baja, sin juicio, sin ternura, como si esas palabras fueran un destino inevitable. Cuando Teresia entró poco después, su reacción fue otra. Al ver al niño empapado en lágrimas y sangre, no pensó en reproches ni en destino. Soltó su espada y lo abrazó de inmediato, cubriéndolo con sus brazos. Teresia, pequeño, está bien. No fue tu culpa. Pero para Taisei, nada de eso era cierto. Dentro de sí sabía que, aunque no lo quiso, había matado. Y esa primera muerte se grabaría como una cicatriz en su memoria. Wilhelm veía esas manos manchadas en sangre, ese era un peso que hasta el mismo veterano debería de llevar. Hoy era una noche de desgracia, no había heroísmo. Taisei quedó sentado, temblando, con las manos todavía manchadas de sangre. Afuera, los gritos de la batalla continuaban, pero para él todo parecía moverse con una lentitud casi absurda, como si la pereza del mundo lo envolviera. Cada sonido, cada sombra, cada dolor, parecía arrastrarse sobre su pecho, pesado y agotador. La guerra seguía, el destino de todos seguía, y él solo podía quedarse ahí, inmóvil, con el peso de la primera muerte marcando un horizonte silencioso y perezoso que nadie parecía querer atravesar. Notas del autor. Sé que fue un poco tarde el capítulo de hoy, pero quise realmente empezar a dar un desarrollo como un lazo entre Wilhelm y Teresia, ya que le quiero dar más peso que tuvieron estos dos en la guerra semi-humana.